Segundo punto, los hermanos deben estar unidos para luchar juntos contra el pecado. Extraído del versículo 16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para muchos, escuchar una exhortación que implique confesar a otro el pecado suena extraño, suena nuevo, desconocido. La respuesta en algunos es, ¿cómo es posible que se encuentre algo así en la Biblia? Si son los católicos quienes confiesan sus pecados al sacerdote, ¿qué va a andar uno contando sus situaciones al otro? Esto es lo que consideran algunos, pero Santiago dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Noten que no implica que un hermano confiese su lucha solo al pastor. Puede ser entre hermanos al decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Claro está, la palabra dice que el sabio es llamado prudente. Esto no es de andar contando tus luchas a todo el mundo. Es algún hermano de la iglesia, en alguien que veas confianza y veas que en él hay prudencia y sabiduría de Dios. Se podría entender que se debería confesar la ofensa que hayas cometido hacia la persona. Por ejemplo, si el esposo ha guardado una mentira a su esposa, entonces es a ella a quien debe confesarle lo que ha hecho. Bueno, eso también es algo que está implicado dentro del texto, ya que durante la carta entre los hermanos de Jerusalén había crítica, chisme, pleitos, murmuración. Entonces era un momento propicio para aclarar las cosas, reconciliarse, orar juntos y perdonarse los unos a los otros. Pero no solo a eso se refiere el texto, ya que la palabra aquí respecto a ofensa en el griego, que es pecado, es confesaos vuestros pecados unos a otros. Esto implica pedir ayuda cuando el pecado te está debilitando espiritualmente. Ya hemos hablado de los hermanos que físicamente están enfermos, pero ahora es el momento para los hermanos que espiritualmente lo están. Se suele creer que las luchas son solo nuestras y personales y de nadie más, por el problema del ego. Ahora esto de confesar el pecado se refiere a situaciones difíciles en las que ya dicho pecado es frecuente y no ha sido posible dejar, al punto que te entristece y sientes un freno en tu vida espiritual, en la que ya no hay avance, no hay gozo, no hay alegría. También es momento de confesar cuando estás a punto de caer en tentación, y tampoco esperes al estar a punto o estar al borde de caer en la tentación. En la iglesia del Señor todos luchan, pero unos batallan más que otros. Otros desean perder la vida en sus oraciones, oran para que el Señor los lleve de este mundo, para no volver a pecar, porque están en agonía. Se hallan en frustración, sienten que caminan por una cuerda floja, con el miedo de pensar en qué momento otra vez van a caer. Pero callan y prefieren pelear solos por miedo a ser juzgados. Incluso algunos, al mirarse frente al espejo y al no ver cambios en sus vidas, deciden no perseverar en el Señor y darle rienda suelta a sus deseos por la decepción. Pero aunque lo han hecho, se dan cuenta que no es la vida que quieren, no es lo que desean. Así que siguen en el Señor, batallando en ese círculo vicioso que pareciera no terminar, no tener salida. Pero ¿por qué no hablan? ¿Por qué no lo comentan? Porque les han hecho creer que confesar sus luchas es una expresión de debilidad, ya que tristemente muchos lugares de la iglesia
que dicen ser cristianas predican un pensamiento estoico que trata en que no debes ser sincero sino ser duro y mostrarte firme ante el mundo y quienes te rodean, alguien fuerte que sube constantemente de supuestos niveles espirituales. Así que no hay lugar para hablar de lo atribulado que puedas estar, porque hay que aparentar que eres victorioso y que eres vencedor. Por tanto, para ellos la fachada, queridos hermanos, debe seguir, sin importar cuán roto se pueda estar en aquel lugar, solo sonríe. Ahora no estoy diciendo que esto es para quejarnos y ponernos a llorar todos. Esto es para decir lo que muchos ven, luchan y no dicen. No lo dicen por miedo a ser señalados y porque tienen grande estima, una estima tonta de su apariencia, de su imagen, que prefieren seguir en el sufrimiento. Prefieren seguir así sin importar que tanto el pecado pueda ofender a Dios y los esté afectando a ellos por aparentar una imagen ante la iglesia. Por otra parte, están algunos que quieren hablar, pero se abstienen porque no creen que en su iglesia les puedan ofrecer ayuda. Y de otros que sin importar que el pecado los esté matando, creen que no es necesario confesar y mejor seguir con sus cargas, sobrellevándolas o tratándolas de llevar ellos solos. Pero mientras el pecado permanezca en lo oculto, éste tomará más fuerza al punto de no poder taparlo más. Esto me recuerda a una historia creada por Robert Stevenson, de un doctor, de una historia que fue contada en 1886. Esa historia trata de un doctor que quiere separar el mal del bien. Quiere hacer una pócima para separar el bien del mal de sí mismo. Y al tomar esa pócima que al fin él ha creado, la toma en las noches donde todo aspecto de la buena moral en él desaparece, llevándolo a convertir en un hombre que tiene una apariencia como si fuera un monstruo, quedando en él únicamente todo lo malo y lo perverso, sin tener nada de conciencia. Así que en las primeras noches este doctor sale a golpear personas y cuando termina de satisfacer su pecado, vuelve a tomar la pócima para volver al estado normal. Así que en el día, el doctor, él es alguien respetado, guapo y honorable, pero en lo oculto es un monstruo. Pero en el estado normal, él no puede callar su conciencia que lo atormenta por los males que ha hecho. Así que vuelve a tomar la pócima. Y esto lo hace durante repetidas ocasiones, donde el pecado ha ido en aumento, donde ya no golpea a las personas, sino que ahora las mata. La policía está buscando a este criminal que está operando en las noches. Así que el doctor tiene tanto miedo de esto porque no solo la ley lo está buscando, sino que además su naturaleza malvada se está apoderando de él y la pócima poco a poco ha perdido el efecto para ayudarlo a volver a su estado normal. Al final, el doctor, al hallarse perdido, opta por suicidarse. En la iglesia de Cristo hay muchos como el doctor, que en el día se ven bien ante los demás, pero en lo oculto llevan otra vida, que los está llevando poco a poco a un detrimento espiritual, porque el pecado en lo oculto toma más fuerza, llevando al creyente a terribles desgracias, como el final de este doctor. Santiago al decir esto, de inmediato, viene a nosotros Proverbios capítulo 9, versículo 16 al 18, donde una mujer ramera dice a los hombres ingenuos lo siguiente: el pan comido en secreto es sabroso, queriéndole decir que el pecado sabe mejor cuando es a escondidas. Pero él no sabe que allí están los muertos, dice el texto, que sus invitados están en las profundidades del Seol, porque el pecado oculto siempre terminará en desgracia. Pero por ello Santiago
Llama a los hermanos a comentar sus luchas, porque el pecado cuando es confesado, cuando sale a la luz, éste pierde su fuerza. Pero recordar que esto siempre se debe hacer con hermanos maduros. He visto amigos en Cristo que al confesar sus pecados fueron fortalecidos en el Señor y tuvieron guía, consejo para sobrellevar mejor sus luchas. En mi vida personal he experimentado los beneficios que trae esto. Si no fuera por confesar mis debilidades a algunos hermanos, yo no hubiera podido mejorar. Recuerdo hace mucho tiempo estar en depresión. Esta me duraba meses y aún así predicaba. Y al predicar, los hermanos me podían ver a alguien fuerte en el Señor, pero la realidad es que pasaba por depresiones con ganas de no hacer nada. Pero acudí a los ancianos maduros y ellos con su gran amor me aconsejaron, me acompañaron y primero me aconsejaron ir al médico y más importante, a estudiar la palabra un día a la semana entre hermanos. Ya han pasado años después de eso, pero cuando lo hablé, el pecado de la depresión perdió su fuerza. Si no hubiera confesado ese pecado, me hubiera perdido de mucho. Fue un momento en el que experimenté en aquellos hermanos el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Procuré ser lo más transparente con ellos, más que mostrar mis fortalezas, glorifiqué al Señor mostrando mis debilidades. Pensé que confesar mis pecados generaría que las personas se alejaran de mí, pero al ser sincero para con ellos, fue todo lo contrario, se acercaron más a mí. Pero, vuelvo y te digo, confiesa tus luchas con un hermano maduro, con un anciano maduro. Ahora, al ver una iglesia como la de Santiago, donde los varones se reúnen para comentar sus luchas, para ayudarse en los unos a los otros en la santidad, hoy en día algo así es extraño cuando debe ser lo más normal en la iglesia de Cristo. Por eso somos un solo pueblo, hermanos, para ayudarnos los unos de los otros. Santiago no solo dice que confesemos los pecados los unos a los otros, también dice, y orad unos por otros. Esto quiere decir que el ayudarnos debe ser mutuo, que no solo debe decirle al hermano que ore por ti, sino que tú también debes orar por el hermano. Por ejemplo, hay hermanos en reuniones de varones donde un hermano pide la mano para pedir oración diciendo, hermanos, por favor oren por mí, porque hay una compañera en el trabajo que de una u otra manera trata de insinuárseme y tengo temor de fallar primeramente a Dios y a mi esposa, porque no es lo que yo quiero. En ese momento los hermanos dan gloria a Dios, porque ven a un hermano que quiere vivir en la santidad y al comentar su tentación ha frenado una terrible tragedia. Y los hermanos lo van a alentar aún más para huir de la tentación y a orar por él. Pero otro hermano, por ejemplo, aprovecha el momento y dice, hermanos, yo también pido oración, porque últimamente estoy inaguantable. Estoy reaccionando con ira, con enojo en la casa y en el trabajo, y de la misma manera los hermanos, ¿qué van a hacer? Lo van a alentar en el Evangelio de la Gracia y van a orar por él. Es un momento en el que están allí orando los unos por los otros. ¿Y con qué fin? ¿Con qué propósito? Dice el texto, para que sean sanados, fortalecidos. Esto es, fortalecidos espiritualmente. ¿Por qué razón? Dice la línea del texto. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice que la oración del justo es eficaz, contundente, es porque dichas oraciones tienen fuerza, pero solo las oraciones del justo. Bueno, sabemos que los justos
son todos aquellos que han sido justificados por los méritos del sacrificio de Cristo, única y solamente por la fe. Y al estar nosotros en la justicia de Cristo, nuestras oraciones son eficaces. Estas tienen fuerza por los méritos de Jesús, y por ello estas oraciones en el Señor pueden fortalecernos. No dice que poquito, dice que mucho. Por ello, en momentos de nuestra vida es necesario compartir nuestras luchas para fortalecernos mutuamente en oración, porque la hermandad entre hermanos nos anima a luchar contra el pecado. El versículo 16 y 18, Santiago nos está animando a hablar, al hablarnos de Elías, de un profeta reconocido a quien Dios usó con grandes señales. Santiago dice de él, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice el texto que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Noten, hermanos, que Elías fue un hombre que oró a Dios para que no lloviese. Y Dios atendió sus oraciones e hizo que no lloviera durante 3 años, y que otra vez oró y la tierra dio fruto. Pero dice nuestro hermano Santiago que Dios no escuchó la oración de Elías por ser más bueno o ser más santo. Dice que Dios escuchó a un hombre con luchas, con pasiones semejantes a las nuestras. Esto es, con sentimientos, con debilidades semejantes. Hermanos, a pesar de nuestras luchas contra el pecado, al haber sido justificados por Cristo, podemos orar los unos por los otros para que el Señor haga de nuestro corazón un desierto donde los deseos pecaminosos no les sea fácil nacer. Aunque nuestras pasiones por el pecado puedan ser fuertes, podemos orar los unos por los otros para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea como lluvia abundante en nuestras vidas para dar frutos dignos de santidad. Por ello, los hermanos deben estar unidos para luchar los unos por los otros contra el pecado.